De alguna u otra forma, nosotros hemos estado conscientes de que hay un mundo espiritual, algo más allá que no es solamente físico. Usted tal vez ha percibido esto, usted ha pasado tal vez por alguna situación rara que no tiene explicación. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado hablar de los aliens que ya vienen el próximo mes. Algunos otros han escuchado hablar de los espíritus. Algunos otros han escuchado hablar de los gnomos, de los elfos, de criaturas míticas, de cosas raras, de los demonios, de cosas paranormales, de cosas sin explicación. Tal vez usted lo ha vivido, tal vez ha conocido a personas de confianza que de igual forma lo han vivido. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué dice la palabra de Dios sobre todo esto? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el mundo espiritual? ¿Cómo podemos abordar las cosas paranormales a través de las escrituras? Mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a esta serie de 3 predicaciones que vamos a tener por causa del mes de la Biblia llamada El mundo espiritual y la Biblia. Serie El mundo espiritual y la Biblia. La predicación del día de hoy va a ser un poco más informativa porque va a ser la base para las predicaciones que vienen y también la base para interpretar en futuras predicaciones, en futuros meses, cuando usted vaya escuchando la palabra que voy a mencionar el día de hoy, usted ya pueda ser consciente de qué es lo que estamos hablando. Entonces, la serie que vamos a estar viendo el día de hoy, mis hermanos, y que comenzamos es El mundo espiritual y la Biblia. El día de hoy, mis hermanos, el tema que nosotros tenemos es elevar la autoridad de las escrituras. En las 3 predicaciones, la autoridad de las escrituras estará por encima. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de aquello que nuestra conciencia y nuestro corazón deben de obedecer, deben de creer. Y el día de hoy estaremos hablando de la autoridad de la Biblia y el concilio divino. La autoridad de la Biblia y el concilio divino. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a ver lo que tiene la erudición protestante hasta el día de hoy. No estoy hablando de teólogos amarillistas, no estoy hablando de estudiosos que solamente quieren ser relevantes en la actualidad. No, estoy hablando y el día de hoy vamos a presentar las investigaciones de eruditos bíblicos, eruditos del Antiguo Testamento, eruditos en tiempos bíblicos, tiempos antiguos. Por eso la predicación del día de hoy se llama La autoridad de las escrituras y el concilio divino. Te voy a pedir de favor, mi hermano, lo primero que vamos a ver el día de hoy es la autoridad de las escrituras. Te voy a pedir de favor que me acompañes a segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos al 17. Mientras lo encuentras, déjame te comento que esta carta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Es muy personal esta carta. Esta carta es en cierto grado oscura porque él sabe que ya va a morir y precisamente esta carta fue escrita en el año 64 después de Cristo. Ya la persecución del imperio romano comandada por Nerón había comenzado ya, de tal forma que el apóstol Pablo escribe esta carta para su amado discípulo Timoteo, dándole instrucciones para guiarse en la iglesia. Cuando lo tenga se puede poner de pie, mi hermano, para darle paso a la palabra que es santa de parte de Dios. Dice así la escritura, dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puede sentarse, hermanos. La palabra de Dios, mis amados hermanos, refleja una cualidad que ningún otro escrito en el mundo tiene. Y este es la inspiración de Dios.
Ningún otro escrito en el mundo tiene esta cualidad. El apóstol Pablo en un versículo anterior habló acerca de las sagradas escrituras y se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y cuando escribió este pasaje, estaba hablando de que Dios estaba inspirando a personas, a creyentes, para escribir la revelación de Dios en diferentes cartas. Eso es lo que significa, mi amado hermano, toda escritura. La iglesia cristiana, después de que pasara el primer siglo, tenía el trabajo de reconocer, repita conmigo, reconocer cuáles eran estos libros inspirados por Dios, estos libros que eran infalibles. Y aquí tenemos una palabra muy particular. Toda escritura se estaba refiriendo a los escritos del Nuevo Testamento que ya habían sido producidos hasta el año 64 y que estaban siendo producidos, terminándose de cerrar el canon precisamente en el año 90 después de Cristo con Apocalipsis o el Evangelio de Juan, dependiendo del erudito al que usted vea. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada. Y usted puede decir, pastor, ¿qué son esas palabras tan raras? Yo he escuchado acerca de inspiración, como inspirar cuando estoy enamorado y empiezo a escribir unas palabras tan bonitas que en mi vida había escrito. Estaba inspirado cuando escribí eso. Mi hermano, ¿qué significa esta palabra extraña que tenemos aquí como inspiración? Viene de la palabra griega theopneustos y eso significa exhalado de Dios, exhalado de Dios. La palabra inspiración es que los escritores, los autores originales escribieron lo que Dios quería que se pusiera en la palabra. Toda y cada palabra fue escrita, inspirada por Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Si son inspiradas, las escrituras son infalibles. ¿Qué significa esto de infalible? Significa que son verdaderas, que no pueden tener error alguno. Entonces, hermanos, aquí tenemos ya una cuestión particular que nosotros tenemos que creer, y es que todo lo que está escrito desde el Antiguo al Nuevo Testamento es revelación divina, o sea, conocimiento especial que viene de Dios y que está escrito aquí y que nosotros debemos evidentemente de creer. ¿Qué significa eso de autoridad? Voy a pedir a mis hermanos que me pongan ahí la primera presentación, la primera parte que viene con letras. Autoridad. ¿Qué es eso de la autoridad? Bueno, la Declaración de Chicago lo dice de esta forma: la Sagrada Escritura, siendo la propia palabra de Dios, escrita por hombres preparados y supervisados por su Espíritu, es de autoridad divina infalible en todos los asuntos que toca. Debe ser creída. Repita conmigo, creída. Como instrucción de Dios en todo lo que afirma, obedecida. Repita conmigo, obedecida. Como mandato de Dios en todo lo que requiere. Abrazada. Repita conmigo, abrazada. Como promesa de Dios en todo lo que promete. ¿Qué quiero decir con todo esto, mi amado hermano? Que nosotros y nuestra conciencia ha de estar sujeta a lo que dice la Biblia. Si la Biblia habla de que hay un mundo metafísico, un mundo inmaterial, nosotros lo vamos a creer, como ahorita vamos a hablar acerca de ello. Como protestantes, mis amados hermanos, nosotros reconocemos que hombres falibles reconocieron libros infalibles. Esto lo digo porque el catolicismo romano generalmente te dice que ellos como magisterio fueron infalibles y reconocieron libros infalibles. Pero la gran realidad, mi amado hermano, es que la infalibilidad pertenece al ser de Dios, como su omnipotencia. Y es como si los católicos romanos estuvieran diciendo, nosotros fuimos omnipotentes como lo fue Dios. Eso es una mentira. Y usted podría preguntarse, pastor, ¿por qué se está dando una inclinación muy severa al catolicismo romano? Por una razón particular. Y de hecho, por ahí también tal vez me vayan a ver en internet haciendo algunos videos. Por una razón muy particular. Porque en los meses pasados, el catolicismo romano invertirá más de 40 millones de dólares en redes sociales y en influencers digitales para atraer a los jóvenes y atraer también a protestantes hacia el catolicismo.
De tal forma que necesitamos prestar batalla. A mí no me van a pagar por eso, a ellos sí, pero tenemos que prestar batalla con la verdad de Dios. Así que, mi amado hermano, esto es muy, muy importante cuando usted esté escuchando acerca del canon, porque ellos le van a decir, la Iglesia Católica Romana fue la que unió el canon, pero eso es mentira. Eso es mentira. Fue el Espíritu Santo utilizando hombres falibles de la Iglesia cristiana para reconocer cuáles eran estos libros. Bien, mis hermanos, dice la palabra de Dios que es útil para crecer y es útil para prepararnos en la vida, que es todos los adjetivos que vemos más adelante. Es útil para redarguir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que la palabra del Señor nos va a preparar. Nos va a hablar de verdades que nosotros no conocemos, porque es nuestro intelecto, nuestra mente es finita, nuestro tiempo aquí en la tierra es corto y hay cosas que no vamos a saber, hay cosas que no vamos a saber por la propia intuición humana o por el tiempo que nosotros estemos aquí, pero la palabra de Dios nos lo enseña para que abramos nuestros ojos, para que prestemos atención y para que estemos bien pertrechados, o sea, para que tengamos una defensa ante todas las cosas que hay allá afuera, ante todas las mentiras que hay allá afuera, ante todos los engaños que hay allá afuera. La situación, mis hermanos, es que sí, la palabra del Señor nos habla del mundo físico, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero también nos habla acerca del mundo metafísico. Eso significa más allá de lo físico. Habla acerca del mundo espiritual. Y si la palabra de Dios lo dice, es autoritaria para nuestra vida, para que lo creamos. El Antiguo Testamento nos habla de seres espirituales. El Nuevo Testamento en el ministerio de Jesús nos habla de las actividades de estos seres espirituales. En los Hechos vemos actividad de estos seres espirituales. En las cartas paulinas se nos habla de la realidad de estos seres espirituales y cómo el Señor Jesucristo destruyó a todos ellos, debilitó a todos ellos, los mostró públicamente porque fue vencedor sobre ellos. En las cartas generales se repite la misma realidad de estos seres. Apocalipsis menciona también a estos seres, a esta actividad metafísica, a esta actividad que para nosotros es sobrenatural. Ahora, mis hermanos, si la Biblia habla de estos seres, te pregunto a ti, ¿qué tanto conoces de su realidad? ¿Qué tanto conoces de su origen? ¿Qué tanto conoces de sus actividades? ¿Qué tanto conoces del fin de ellos? ¿Qué tanto conoces acerca de cómo están engañando a las personas en la actualidad? ¿Cómo vas a dar respuesta a las cosas raras, sobrenaturales que escuchas, que te han pasado a ti mismo, pero con la autoridad de la Biblia? El día de hoy hablaremos de esto y quiero dejarte algo de entrada. Cristo Jesús venció al mundo espiritual enemigo. Y los enemigos de Dios no pueden hacerte absolutamente nada en cuanto a daño. Pero uno de sus fines es inclinarte hacia el pecado. Muy bien, mis hermanos, tú debes de saber lo siguiente: los conceptos que nosotros tenemos en la actualidad de ángeles y demonios pertenecen a un dualismo del tiempo de la Edad Media. Nosotros cuando hablamos de la realidad espiritual, a veces podemos pensar, bueno, es que hay ángeles. Sí, hay algunos que son ángeles y están los contrarios que son demonios. Pero, mi amado hermano, tú debes de saber que la Edad Media intentó desmitificar el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque precisamente no tenía acceso al contexto sociocultural de su tiempo para darle una interpretación a lo que estaba viendo en las Escrituras. Sin embargo, en tiempos antiguos, desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto hasta las investigaciones arqueológicas de finales del siglo pasado, se han encontrado tablillas, se han encontrado documentos de la edad en el que se escribió precisamente el Pentateuco,
Y los eruditos cristianos han tomado estos documentos para darle una reinterpretación a lo que se creía en la Edad Media, no solamente de los seres espirituales de más asuntos, pero también de los seres espirituales. Así que preste, mi amado hermano, muchísima atención, porque hoy la erudición cristiana, mi amado hermano, no se encuentra en la desmitificación de estos seres. O sea, no se encuentra en hacer menos a estos seres. No se encuentra en lo que se creía en la Edad Media, sino que se encuentra en el sentido antrópico de la Escritura para entender los textos. Ay, pastor, ¿qué es eso del sentido antrópico de la Escritura? El sentido antrópico de la Escritura es que las Escrituras, la Biblia, se escribió para una audiencia en particular que entendería de lo que se está hablando. Por ejemplo, si yo el día de hoy veo a Héctor y ve que se va, veo que Héctor se está yendo, yo le digo a Héctor, Héctor, que la fuerza te acompañe. Me estoy refiriendo tal vez a algo espiritual. ¿O a qué me estoy refiriendo? Héctor, ¿a qué me estoy refiriendo? A Star Wars, efectivamente. Ustedes lo entienden. Tal vez la gran mayoría lo entiende, que se refiere a Star Wars, pero hace 2 siglos, si yo dijera que la fuerza te acompañe, no me entenderían nada. Ahora esto se invierte. Hay cosas que dicen las escrituras que su contexto entendería sin necesidad de explicación, pero que nosotros a lo largo ya de más de 2000 años no tenemos, más de 4000 años, no tenemos ni la menor realidad. Y para esto es importante precisamente el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Vamos adelante, mis hermanos. El Salmo 82:6 nos habla precisamente acerca del concilio divino. ¿Qué es eso, pastor, del concilio divino? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. No va a estar acá atrás, usted puede buscarlo en las escrituras. Dice la palabra de Dios, el versículo 1 del Salmo 82. Presta atención. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Dios está en la reunión de qué? De los dioses. En medio de los dioses juzga. Y uno dice, ¿qué? Dice el versículo 6 del mismo Salmo 82. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Qué? ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Está hablando acerca de un politeísmo acaso? Está el Dios de la Biblia, pero aparte la Escritura avala a otros dioses que tengan las mismas cualidades de Dios. La respuesta a esa pregunta es no. Pero hay algo muy impresionante en todo eso. Así que vamos a pasar al punto número 2, que es el concilio divino. El día de hoy yo les voy a decir qué es lo que aquellas personas sabían desde su contexto sociocultural que nosotros no sabemos. Y esto era precisamente el concilio divino. Los mediterráneos, mis hermanos, creían en diferentes dioses. Eso no es una sorpresa. Pero los mediterráneos creían en una especie de concilio, donde todos los dioses por igual estaban juntos y todos estos dioses tomaban decisiones entre ellos. Los escritores inspirados toman esta idea de la cultura y la traspolan, declarando una verdad espiritual para nosotros, que es un concilio divino, donde Yahweh es único en su especie, donde la segunda persona de la Trinidad, el ángel de Yahweh que se encuentra en el Antiguo Testamento, es único en su especie, y donde lo conocemos ahora en el Nuevo Testamento como este Dios en 3 personas, es único en su especie, pero ha creado este Dios, Elohim, ha creado a otros seres inmateriales que están con él en su concilio, en su consejo para la toma de decisiones. En recientes investigaciones se ha detectado que la literatura del tiempo, se llama la literatura ugarítica, de el documento Ras Shamra, comparte vocabulario precisamente con la Biblia hebrea. En estos documentos dice que el Dios El
el Dios Él está en su asamblea. Aquí vamos a poner la proyección número 2. Ahí. Está en su asamblea. Todo esto lo vamos detectando en estos documentos de aquellos tiempos, del tiempo ugarítico. Los hebreos utilizaron palabras muy particulares también que venían tomadas de estas culturas para dar a entender el mensaje que Dios estaba dando. Y aquí vamos a la siguiente. Ustedes ven aquí, él, hijos de los dioses, de los hijos de él, de los asamblea de los hijos de él, de los dioses, etcétera, etcétera. Esto se encuentra precisamente en las tablillas ugaríticas. Vamos a la siguiente, por favor. Si nosotros revisamos precisamente la palabra de Dios en el Salmo 82, vamos a encontrar las mismas palabras. Dios está en la reunión de los dioses. La palabra aquí es Bene El. Y después en medio de los dioses juzga, se lee de derecha a izquierda, es Ben Elohim, Ben Elohim, la reunión de los dioses, los hijos de los dioses. Entonces el Salmo 82 nos está dando un indicio de lo que creían aquellas personas. Hay una asamblea divina, hay un concilio divino. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27, donde vemos precisamente cómo Dios interactúa. Vamos a la siguiente, vamos a ver cómo Dios interactúa con estos seres. Génesis 1:27, usted lo ha escuchado muchas veces. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y yo sé, hermano, que usted ha leído Génesis. Y yo sé que usted ha visto esta palabra donde dice, hagamos. Y usted se ha preguntado, y la interpretación medieval, hasta los finales del siglo pasado y algunos todavía del siglo presente, interpretaron que la palabra Elohim en Génesis 1, porque ahí cuando dicen en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, interpretaban que se estaba refiriendo a la Trinidad, que Dios estaba hablando a sí mismo. Pero los descubrimientos de la tierra alrededor de Israel decían que no, Dios estaba hablando en medio del concilio divino. Dios estaba hablando con los hijos de Dios. En Job capítulo 38, versículos 4 al 7, vamos a poner por favor por ahí la presentación. En Job 38, versículos del 4 al 7, nos dice la palabra de Dios que los hijos de Dios estaban alabando cuando Dios estaba creando el mundo como nosotros lo conocemos. El mundo como nosotros lo conocemos. Dios estaba creando y los hijos de Dios en Job 38, 4 al 7, ellos estaban alabando. Aquí la palabra en hebreo es Bene Elohim. Y después dice la palabra de Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra de Dios, cuando nos está hablando acerca de imagen y de semejanza, no nos habla de cosas físicas, porque precisamente Dios en este tiempo estamos hablando de un ser espiritual, con un concilio divino de seres espirituales. Nuestra imagen y nuestra semejanza se refiere a capacidades, a virtudes que el ser humano tiene, metafísicas, como el intelecto, como la voluntad, como las emociones. A eso se refiere. Dios es inteligente, Dios toma decisiones, Dios tiene emociones. De igual forma creó a los seres espirituales, pero no son dioses, son seres espirituales. Y también creó al ser humano con esa imagen en ellos. De tal forma que los hijos de Dios, los Bene Elohim, son los representantes de Dios en el mundo espiritual, y el ser humano serían los representantes de Dios en el mundo material. Pero ¿qué sucedió, mi amado hermano? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y aquí, mi amado hermano, es donde tenemos precisamente la primer caída.
Vamos adelante. Les voy a pedir de favor, allá arriba me pongan Isaías capítulo 14, versículos 13 y Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 19. Aquí vamos a ver la primera caída de Satanás. Vean lo que dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Vamos adelante. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios crea al ser humano, pero en esos momentos hay un ser de la asamblea divina que le fue comunicado que iban a servir estos seres menores que ellos y dijo no. Y dijo, yo no, ni soy, dijo él mismo para sí, ni soy igual que ellos, soy mayor, ni soy igual que los demás. Yo tengo un trabajo superior a todos. Y dice la palabra de Dios que se ensoberbeció. Y Dios lo echó del concilio divino hacia la tierra. ¿Y qué hizo en la tierra, mi amado hermano? Dice la palabra de Dios que se presenta en el huerto del Edén una ¿qué? Una serpiente. Y usted dice, ¿cómo pues una serpiente? Y de hecho hasta el día de hoy, las personas que están allá afuera, cuando leen Génesis 1, que son escépticos, dicen, no, es que esto es una fábula. Aquí hay una serpiente que está hablando. Pero lo que usted tal vez no sepa y va a saber el día de hoy es que en las tablillas babilónicas se presentan a los querubines con forma de dragones y de serpientes. De tal forma que el contexto sabía a qué se estaba refiriendo. Sabía que no se estaba refiriendo a una serpiente de forma física como tal, sino que se estaba refiriendo a un ser que cayó, a un ser que cayó y que llegó con estas personas. Todos sabemos que se está refiriendo a quién, al Satán. Esto es lo que nos dice Apocalipsis, de hecho. Es Satán, es el diablo, es la serpiente antigua, es a quien hizo que cayeran estos seres, Adán y Eva. Posteriormente, él emite una maldición a las serpientes porque eran su representación precisamente. Su contexto sabía que era el rebelde divino. Su contexto sabía que era él. Nada más que aquí les va algo más, mis hermanos. La teología medieval nos había dicho que cuando cayó Satanás, toman de un pasaje de Apocalipsis capítulo 12 y dice que no solamente cayó Satanás, sino que se trajo una tercera parte de los ángeles y cayó. La situación aquí, mi amado hermanos, es que los nuevos descubrimientos y la erudición al día de hoy no avalan eso. Porque de hecho, si usted lee Apocalipsis capítulo 12, no habla de eso. De hecho, el tiempo que Apocalipsis capítulo 12 está hablando es del nacimiento del Hijo de Dios. De tal forma que la primera caída que tenemos es solamente de un ser del concilio divino, de los hijos de Dios, que se halló maldad en ellos. ¿Y por qué había maldad en ellos? Porque tenían libertad. Por eso. Y porque Él en su libertad dijo, seré como Dios. Y que por cierto, hermanos, ¿cuál fue el engaño que Él utilizó para con Eva? Conoceréis el bien y mal y el bien y el mal y seréis como Dios. Igualito. Adán, Eva es engañada y Adán fue engañado, hermanos. Adán de su propia libertad decidió desobedecer a Dios y cuando él desobedece a Dios, toda la humanidad entra en un estado de pecado y de caída. Y entonces aquel concilio que Dios quería hacer con la tierra es frenado, es desvanecido. Pero Dios hace una promesa en Génesis 3:15 y es que iban a nacer de la mujer y que Dios iba a hacer una descendencia para sí, que al final del día iba a poner el golpe final a la serpiente. Adán se rebeló, Satanás se rebeló. Por Adán entró la muerte.
Pero las cosas, mis hermanos, en el concilio divino no terminan aquí. Hubo otras dos más rebeliones de los seres metafísicos del concilio divino y que la propia escritura nos menciona. Y vamos aquí a la segunda caída, mi amado hermano, donde varios seres sobrenaturales caen, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículos del 2 al 4. Les voy a pedir que no lo pongan, por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y mi amado hermano, uno puede decir: ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Bueno, yo desde acá en mi año 2025 puedo hacer una interpretación de ello, pero esa no es la pregunta, mi amado hermano. Si nosotros queremos interpretar la escritura, necesitamos saber qué es lo que estaban entendiendo, qué estaba transmitiendo el Espíritu Santo a quienes recibieron el pasaje. Estamos hablando de israelitas que venían del antiguo Egipto y que sabían de qué estaba hablando precisamente el Señor en aquellos tiempos. La situación es que la Biblia mantiene una sintaxis, mantiene una cohesión en el Nuevo Testamento. Vamos adelante, vamos a la siguiente presentación, segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y las personas que recibieron la segunda carta de Pedro, ellos estudiaban unos libros apócrifos que se llamaba primer libro de Enoc, el libro de los jubileos, el libro de los gigantes. Y así como se los acabo de decir, que la fuerza te acompañe, él solamente menciona esto y sus receptores saben a qué se está refiriendo. Sabe que se está refiriendo precisamente a la caída en Génesis capítulo 6, en donde, fíjense lo que dicen las tablillas precisamente, mi amado hermano, que se encuentran en las tablillas ugaríticas y en tablillas babilónicas. Dice que en el monte Hermón, repita conmigo Hermón. Esto es importantísimo, hermanos. En el monte Hermón, seres del concilio divino descendieron, se rebelaron contra Dios porque vieron que las mujeres eran hermosas y porque tuvieron, en algunas otras interpretaciones, tuvieron envidia de que los seres humanos se podían reproducir, pero ellos no. Entonces ellos bajaron e hicieron una destrucción en la tierra antes del diluvio para que el concilio divino y para que la familia de Dios no fuera hecha en la tierra, de tal forma que quisieron impedir estos planes de Dios, haciendo una mezcolanza de carácter genético, creando monstruos prácticamente, creando unos gigantes, 3, 4 metros, como lo vamos a ver, 3 hasta 4 metros de personas que tenían un espíritu distinto y vivían mucho tiempo. Estos son los seres de renombre, dice Génesis capítulo 6. ¿Qué hizo Dios cuando vio toda esta podredumbre? Escogió un hombre que se ha mantenido fiel, puro, y a su familia. Y ya conocemos la historia. Esta es el personaje de Noé. ¿Y qué pasó con todos los demás? Aniquilación. ¿Y qué pasó con esos ángeles que se habían revelado? Dice segunda de Pedro, ya lo leímos hace ratito, fueron lanzados al infierno, a cadenas de prisión, de oscuridad, esperando el juicio. Y de hecho nos dice también Judas 6, nada más tiene un capítulo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Las preguntas de cómo el ser humano conoció la brujería, cómo el ser humano conoció la hechicería, cómo el ser humano conoció el arte de la guerra, se responden precisamente en estos libros apócrifos que acabo de mencionar hace un rato. Porque el ser humano tiene un conocimiento que no le es natural. ¿Quién se los enseñó? Y la palabra de Dios, como acabamos de ver, genera ciertos destellos en estos libros que dicen: se los enseñaron los ángeles que cayeron y les enseñaron la depravación humana.
Esa fue la segunda caída. De hecho, esto lo podemos ver en la historia de la iglesia también. Lo vemos en Primero Enoc, lo vemos también en Tertuliano, padre de la iglesia. Él decía que estos seres querían destruir la descendencia física mientras vivían. Y tras su muerte, esto es importantísimo, hermano, y tras su muerte, porque muchos de ellos murieron, y de hecho todos ellos murieron, perdón, estos gigantes que nacieron, todos ellos murieron, tras su muerte, ellos soltaban, digámoslo así, su alma, su espíritu. Y estos espíritus eran los espíritus malignos que estaban en la tierra para tentar a los seres humanos, corromperlos y alejarlos de Dios. ¿Quiénes eran los demonios? Los demonios en la literatura de Primera de Enoc, del libro de los gigantes y del libro de los jubileos, que un judío lo leía en el periodo intertestamentario antes de la llegada de Cristo, ellos sabían que los demonios, porque esto es lo que dicen estos libros, que los demonios eran los espíritus de los gigantes, de esta descendencia. Aquellos ángeles corrompidos, Dios los mandó a la oscuridad y no los deja salir, están encarcelados. Pero los espíritus de estos gigantes están deambulando en la tierra y poseen cuerpos porque ya habían tenido uno y sabían lo que era tener uno y querían poseer un cuerpo precisamente para hacer sus maldades. Que por cierto, podemos ver mucho de esto de la literatura demoníaca en una película que salió hace no mucho que se llama Nefarious. Usted pueda verlo, es buena película en cuanto a esto. Dice la palabra de Dios que después del diluvio también por ahí algunos otros más se rebelaron y dieron a la humanidad también ya muy pocos gigantes. Uno de ellos aparece en Números 13:33. Se menciona como los hijos de Anac, como los gigantes. Y ahí Números 13:33. Y más adelante encontramos, me ponen por favor la siguiente presentación. Encontramos a un hijo de Anac precisamente. Dice el versículo 10. ¿No tienen el 10? ¿No lo puse? Ok, dice el versículo 10, también nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta Salcá y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Repita conmigo, Og en Basán. Por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los refaítas. Su cama era de hierro y medía, ¿cuánto, hermano? 9 codos, estamos hablando de 4 metros y 4 codos de ancho. Todavía está en Rabá entre los amonitas. 4 codos, hermano, estamos de 4 metros de largo y 2 de ancho. Imagínense ese mastodonte aquí. Creo que 4 metros son de aquí, más o menos hasta donde están abajo las olas. Es muy grande eso, 2 metros de ancho, es muy grande. ¿Pueden poner la siguiente, por favor? No se alcanza a ver, pero en la parte de atrás está el gigante Og, como generalmente lo dibujan. De tal forma, mi hermano, que los demonios que nosotros conocemos, y los israelitas de hecho destruyeron a Og, el rey de Basán, lo destruyeron por completo, que era ya precisamente el último. De igual forma, en el Antiguo Testamento se nos habla de estos mismos seres, los cuales tenían 7 dedos. 7 dedos en las manos, 7 dedos en los pies. Eran una modificación genética que estos seres del concilio divino habían hecho entre los seres humanos. De tal forma que cuando nosotros vemos a los demonios en tiempo de Jesús, nos pueden poner la siguiente, por ejemplo, el más famoso cuando ataca a Legión, que eran muchos, dice, estaban en un solo hombre, muchos. ¿Cómo entraron a él? Miren, hermanos, la Biblia no nos lo dice. Generalmente la teología nos dice que perforen puertas al maligno, en la santería, en el oscurantismo, en la brujería, en la hechicería. Por ahí es donde se meten este tipo de seres, los cuales ya conocen el mal precisamente y conocen cómo inclinar al ser humano. Los demonios, los espíritus de los gigantes. De tal forma, mi amado hermano, que cuando un judío del tiempo de Jesús, hermanos,
escuchaba de la palabra demonio, ellos sabían a qué se estaba refiriendo, porque el libro de primero de Enoc, el libro de los jubileos, el libro de los gigantes, les decía que eran los espíritus de los gigantes que cayeron en Génesis capítulo 6. Ese es el sentido antrópico de las escrituras. En estos libros, los demonios son almas de los gigantes muertos. Y aquí, mi hermanos, esa fue la segunda caída. Tenemos también la tercera caída. La tercera caída la encontramos en Génesis capítulo 11, 4 y en Génesis capítulos del 6 y 7 y 9. Les voy a pedir que me pongan por favor la siguiente. Está bien allí. Quiero dejarles esto, mi hermano. Es Brian Peterson, Nefilim. Usted puede ver el 14 en el diccionario bíblico Lexham, donde le estoy diciendo esto. O sea, esto que yo le estoy diciendo, mi hermano, no lo creen. No es que lo crean los teólogos allá de segunda, personas que han estudiado solamente muy poquito. Esto es lo que se maneja en la erudición. Aquí tenemos una persona como Brian Peterson. En los últimos 150 años, los descubrimientos literarios procedentes del antiguo cercano oriente han dado por resultado la interpretación de los Nefilim como seres no humanos y semidivinos, la misma interpretación que predominó en la era intertestamentaria y a principios de la cristiana. Los Nefilim son estos gigantes, es la palabra en hebreo que encontramos. Vamos adelante, mis hermanos. Dice Génesis capítulo 11, esta historia es muy conocida, vamos adelante. Génesis capítulo 11 es una historia muy conocida. No apareció. Génesis capítulo 11, mi hermano, es la historia de la Torre de Babel. Entonces, recapitulamos. En el concilio divino, en el tiempo y espacio, hay un ser que cayó. Lo conocemos como el Satán. En el tiempo y espacio, en Génesis 6, hay seres que cayeron antes del diluvio y otros tantos que cayeron después del diluvio. No les importó. Después tenemos otra historia en Génesis capítulo 11. Vean lo que dice Génesis capítulo 11, versículo 7. Lo puede buscar en su Biblia. Yo no le estoy diciendo mentiras. Ahora pues, descendamos y confundamos. Pues es como uno puede decir, a ver, ¿qué pasa con lo que dice la Biblia? A ver, ahora pues descendamos. ¿Quién? ¿Quiénes? Y confundamos. ¿Quién? ¿Quiénes? Porque es plural. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y esto lo rectifica precisamente Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Eso está aquí. Sí estaba en la presentación. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? La siguiente. No, atrás, es más atrás. Atrás, atrás. Ahí mero. Ahora, hermanos, aquí hay algo interesante. Por eso les digo que mucho tiene que ver los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron los rollos que se encontraron, que los esenios habían escondido. Habían escondido, y cuando encontraron estos rollos del Mar Muerto, encontraron rollos de la Biblia, tanto del Antiguo, sobre todo del Antiguo Testamento y del periodo intertestamentario, que estaban más cercanos a la época de Jesús. De aquí surgen ciencias bíblicas como la crítica textual, o sea, tenemos muchos manuscritos del Antiguo Testamento, tenemos que ver qué es lo que dicen los más cercanos, los más antiguos, que son los más confiables para la revelación, porque en algunas palabritas puede ser que a algún masoreta, algún escriba se le hayan pasado ciertas palabras. Este es el caso precisamente de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8. Acá en la parte de la derecha puse una descripción de lo que sucede en el texto de los rollos del Mar Muerto. Si usted ve su Biblia, va a decir de los hijos de Israel. Pero en ese tiempo, mi hermano, no existían los hijos de Israel. Todavía Israel no existía como la conocemos. Y lo que dicen los rollos del Mar Muerto es un cambio de palabra de los hijos de Israel al corte celestial. ¿Qué nos quiere decir esto, mi amado hermano? En Génesis capítulo 11, nosotros lo que vemos es que Dios concede al concilio divino naciones y les entrega naciones a estos seres inmateriales. Se las entrega, pero sucede una situación muy terrible. Y es que estos seres se corrompen, a los cuales se les entregó
Las naciones se corrompen y empiezan a enseñar a los seres humanos a corromperse. Y no solamente eso, sino a adorarlos a ellos. Por eso tenemos el Salmo 82, mi hermano. Vamos al Salmo 82. ¿Qué dice aquí? Vamos adelante. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis? ¿Cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Aquí en el Salmo 82 vemos precisamente el juicio de Dios a estos seres inmateriales que habían heredado a las naciones, pero que habían actuado con maldad, que habían actuado con una falsa rectitud, que habían actuado con violencia, que se habían revelado al ser humano para que los adorara. Lo mismo encontramos en Isaías capítulo 34, versículos del 1 al 2, e Isaías 24, versículo 21, porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Aquí, mi hermano, se da un juicio a toda la corte celestial que había estado desde el principio, y es: morirán. Su alma no va a ser inmortal, van a morir. Y es precisamente a partir de aquí que tenemos algo que conocemos como geografía cósmica. Vamos adelante. Eso significa seres sobrenaturales que gobiernan naciones. Lo encontramos, por ejemplo, en Daniel. En Daniel 10:13, Daniel 10:20, más el príncipe del reino de durante 21 días. Se refiere a los hijos de Dios inmateriales que eran rebeldes. Daniel 10:20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y aquí tenemos otra vez los hijos de Dios de la corte celestial. Dios escogió a un pueblo en el cual él iba a reinar y en el cual él iba a mostrar su gloria. Conocemos como Abraham, y en su descendencia iba a venir el Mesías. Y no solamente eso, sino que Dios les dio leyes a cada uno de los israelitas. Las tenemos precisamente en el libro de Levítico. Y no sé si usted haya leído, mi hermano, en el libro de Levítico, que en el día de la expiación había 2 cabritos. ¿Se acuerdan de esa historia? Creo que lo puse por aquí. Está, Levítico capítulo 16. En el día de la expiación había 2 cabritos. Iban a degollar uno para perdón de los pecados del pueblo, y el otro. ¿Leyó esa parte de la Biblia, hermano? Una suerte por Jehová y otra suerte por ¿quién? ¿Y ese? ¿Quién es? ¿Azazel? Usted tal vez no sepa quién es Azazel, pero quienes recibieron el Pentateuco sí sabían quién era Azazel. Es el nombre de un demonio que está en el desierto. Y vean lo que dice. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El pecado se iba a mandar a la muerte. El pecado sería enviado a este demonio. Lo interesante es que el cabrito se iba precisamente al desierto. Vamos adelante, mis hermanos, porque el tiempo nos está llegando. Vamos a la siguiente presentación, por favor, mis hermanos. Dice Juan capítulo 12, versículo 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo, son palabras de Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora tenemos, mi amado hermano, el plan que Dios había puesto desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios mismo vendrá y le quitará las naciones a todos estos seres, a estos seres inmateriales. Y ahora Él será el que reinará y levantará de entre seres humanos hijos de Dios. Hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, a todos los que creían en Él, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Ahora, usted tal vez lo vea como una filiación parental, pero cuando las personas recibieron el Nuevo Testamento, hermano amado, lo veían como una invitación al concilio divino de Dios que ellos ya conocían. Una afiliación particular y muy especial. Ahora les serían retirados los reinos que se habían entregado al Satán y a Babel. Y ahora, hermano, ya usted está atando los cabos. Cuando Jesús fue tentado por el Satán, ¿qué le ofreció? Ah, pastor, le ofreció pan. Ah, efectivamente, sí le ofreció pan. ¿Y qué más le ofreció, hermanos? Ah, ofreció que que saltara de lo más alto del templo y que cuando cayera no iba a morirse porque lo iban a agarrar los ángeles de Dios. Pero no fue el único que le ofreció. ¿Qué más le ofreció, hermano? Las naciones. ¿Se acuerda? Todo esto te daré si postado prosquinesis, me adorares. O sea, te voy a dar por lo que veniste sin tu sufrimiento. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y entonces, mis hermanos, mientras vemos el ministerio de Jesús, nos encontramos con dos escenas importantísimas. Adelante, por favor. Dos escenas importantísimas. Mateo 16. Usted lo puede leer todo, mi hermano. Mateo 16 se llama la confesión de Cesarea de Filipo. ¿Dónde estaba Cesarea de Filipo? Yo le dije que repetir este nombre. Estaba a las faldas del monte Hermón. Eso lo puede ver en las Escrituras. En las faldas del monte Hermón estaba Cesarea de Filipo. Y llevó el Señor Jesucristo a sus discípulos precisamente a este lugar. Allí, mi hermano, en Cesarea de Filipo es donde vivía Og, el rey de Basán. Allí en Cesarea de Filipo es donde vivían los últimos Nefilim. Allí en Cesarea de Filipo, a sus faldas, eran las faldas del monte Hermón, donde los hijos de Dios habían descendido para tener descendencia con las mujeres, de acuerdo con la literatura. Y Jesús, mi amado hermano, hace una declaración de guerra en ese tiempo, en ese lugar. ¿Cuál es la declaración de guerra que hace? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Siguiente, por favor, presentación. A ver la siguiente. No, vamos atrás, ahí donde estaba ahorita. ¿Qué significa todo esto, mi amado hermano? Miren nada más lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, con mi iglesia, yo voy a destruir las puertas del infierno. Con mi iglesia yo voy a atacar las puertas del infierno. Se infiltrará en las puertas del infierno y las destruirá. No puse la imagen, o no sé si esté más adelante, Gio, pero es una imagen de una piedra muy grande. La piedra, sí, ahí está. No se ve muy bien. Pero esta es una piedra muy grande, precisamente a esta entrada se le conocían como la entrada al infierno, al Hades. Los antiguos así la conocían y Jesús llevó a sus discípulos precisamente a este lugar y dio la declaración de guerra. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas, hermanos, son un medio defensivo. No es que el infierno va a atacar al reino de los cielos, es que el reino de los cielos destruirá la piedra y entrará, golpeará la puerta para destruir. En los siguientes capítulos, después de que vemos la declaración de Cesarea de Filipo, vemos otro evento en la vida de Jesús primordial. ¿Alguien sabe cuál es?
Usted lo puede ver en los evangelios. Después de la declaración de Cesarea de Filipo, tenemos la transfiguración. ¿En dónde es la transfiguración, mi amado hermano? En el monte, esto ya lo había dicho, en el monte Hermón. El Señor Jesús se sube al monte Hermón, donde en la teología de aquellas personas es donde habían descendido los ángeles, el concilio divino malo, que se corrompe. Y allí entra Jesús y se transfigura. Y se oye una voz del cielo y declara que el Señor Jesucristo, las naciones serán mías, destruiré todo lo que ustedes han hecho. Era una declaración formal de guerra. Vamos a irnos rápido, mis hermanos. Jesús es muerto. Y de hecho, tal vez usted lo notó. No quise meterme mucho en ese versículo cuando leímos Primera de Corintios capítulo 2, ya al final, donde dice que ni aun los príncipes de este mundo entendieron. ¿Te recuerda que vimos esa parte? Bueno, esta parte se está refiriendo a un aspecto espiritual. Ninguno de estos hijos de Dios entendió lo que estaba sucediendo. Ellos pensaron que habían ganado cuando mataron al Hijo unigénito de Dios, pero la situación es que el Hijo unigénito de Dios, ¿qué hizo, mis hermanos? Nuestro Señor resucitó. ¿Y qué pasó? Siguiente, por favor. Y el Señor Jesucristo venció a la muerte. El Señor Jesucristo venció al pecado, pero Colosenses capítulo 2, versículo 14-15, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y a quién se está refiriendo? A todos estos ángeles que se les fueron entregados a las naciones y se corrompieron. Esos son los principados, esos son las potestades en la teología del apóstol Pablo. Todos ellos fueron destruidos en el sentido de debilitados y se les fueron quitadas las naciones. Pastor, ¿y cómo se le fueron quitadas las naciones, mi amado hermano? ¿Qué sucedió en Babel? En Babel Dios cambió el idioma y le fue entregado a estos hijos de Dios, a estos Bene Elohim, las naciones, pero estos Bene Elohim se rebelaron. Pero ahora en la nueva iglesia, cuando el Señor asciende, viene el Espíritu Santo en Hechos 2. ¿Y qué hace el Espíritu Santo, mi amado hermano? Mi amado hermano, el Espíritu Santo va a hacer que todos aquellos que creen en su iglesia sean levantados y vayan a esas todas naciones que están dominadas por aquellos hijos de Dios que ya están derrotadas, y el Señor les da la habilidad sobrenatural de hablar otros idiomas para compartir el evangelio y para hablar de la victoria de Cristo Jesús en la cruz, derribando precisamente toda fortaleza de estos Bene Elohim en las naciones a los que iban. Jesús reclamaría todos los reinos como suyos. Dios revoca el juicio de Babel y nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia que atacará todas estas fortalezas, somos nosotros, mi hermanos. Es la iglesia de Cristo a través de su glorioso y poderoso evangelio. Vamos a compartir el evangelio y, como dice el apóstol Pablo, traeremos a las personas de la oscuridad a la luz del imperio de Satanás, a la familia de Dios, hermanos. Esto es lo que dice la palabra. Ahora usted va comprendiendo el lenguaje bíblico. Ahora usted va comprendiendo lo que dicen las escrituras precisamente sobre esto. Pero la escritura, mi amado hermano, no termina allí en este sentido. Sí, nosotros como personas vamos a enfrentarnos todavía a los espíritus de los nefilim. Sí, todavía nos vamos a enfrentar también a aquellos que ya están enjuiciados de los Bene Elohim, los hijos de Dios y que están en las naciones. Sí, también. Pero vamos a presentar, nos vamos a infiltrar. No solamente presentaremos defensa, no solamente será de forma defensiva, sino también será de forma ofensiva. Con el evangelio rescataremos a aquellas personas, traeremos a aquellas personas, Dios utilizándonos evidentemente, porque Dios va a hacer un nuevo concilio divino, como lo tenía planeado en Génesis 1.
Ay, pastor, usted está diciendo puras mentiras. No, mi amado hermano. No, mi amado hermano. ¿Qué dice Apocalipsis, capítulo 2, donde dice, y de repente, vamos adelante, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No, más adelante, por favor. Más adelante. Apocalipsis 2, 25 al 27. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre qué, hermanos. Y las regirá con qué. Y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. De hecho, el libro de Apocalipsis es constantemente, y reinaremos juntamente con él, y reinaremos juntamente con él. Si usted lee el libro de Apocalipsis, va a ver este lenguaje constantemente. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis, mi amado hermano, tiene apocalíptica judía. Primera de Enoch, el libro de los jubileos, el libro de los gigantes era apocalíptica judía. Los receptores sabían a qué se estaba refiriendo. Seremos presentados, seremos puestos en el nuevo concilio divino y en el futuro, en el nuevo cielo y la nueva tierra, el Señor nos dará autoridad. De hecho, vamos a verlo más adelante en Corintios y juzgaremos ¿a los qué, hermanos? ¿A los qué? A los ángeles. 1 Corintios capítulo 3. ¿Quién nos va a juzgar? El apóstol Pablo dice, tú, iglesia. ¿Yo? Sí, tú, iglesia. Y juzgaremos a los ángeles. Mi hermano, te dejo con estas palabras, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, por tanto, pónganse la armadura del Señor, iglesia. Si tú te pones la armadura de Dios, saldrás vencedor. ¿Por qué razón? Porque estos seres han tenido a bien, obviamente hicieron muy mal, crear religiones falsas, diseminar conocimiento falso, enseñar a las personas y mantener en ellas la magia, el oscurantismo, los engaños. Así que usted, mi amado hermano, tiene que estar vigilante. Usted, mi amado hermano, tiene que prestar atención a lo que hay en la realidad. Porque estos seres lo único que van a querer hacer va a ser engañarnos. El próximo domingo vamos a hablar sobre los ovnis, mis hermanos, pero quería dejar esta como una base para la próxima sesión. Entonces, autoridad de la escritura, mi amado hermano. Usted puede decirme muchas cosas sobre esto que acaba de decir. Puede consultar a Norman Geisler, puede consultar a quien les acabo de poner aquí, puede consultar los libros de los que les acabo de mencionar que ellos conocían en su contexto, pero cuando el Espíritu Santo habla lo hace de forma antrópica, de tal forma que los demás sepan a qué se está refiriendo. Y aquí es donde se encuentra precisamente la erudición cristiana. Presta atención, mi amado hermano, porque se nos está diciendo que viene un ovni en los próximos meses. La pregunta para ustedes, ¿qué hacemos con las declasificaciones que ha tenido Estados Unidos, la CIA y el Pentágono, donde habla de este tipo de cosas? Que tenemos que darle una explicación con la escritura. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. No, perdón, quédense ahí, aún no nos vamos a despedir todavía.